Enero 10, Génesis 28 al 30. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Espíritu Santo, ilumina nuestro entendimiento, para que al leer o estudiar la Sagrada Escritura, sintamos la presencia de Dios Padre que se manifiesta a través de tu palabra. Abre nuestro corazón para darnos cuenta del querer de Dios y la manera de hacerlo realidad en nuestras acciones de cada día. Instrúyenos en tus sendas, para que, teniendo en cuenta tu palabra, seamos signos de tu presencia en el mundo. Amén. Isaac llamó a Jacob, lo bendijo y le dio instrucciones. No te cases con una mujer cananea. Vete a Padán Aram, a casa de Betuel, tu abuelo materno, y cásate con una de las hijas de Labán, tu tío materno. El Dios Todopoderoso te bendiga, te haga crecer y multiplicarte hasta ser un grupo de tribus. Él te conceda la bendición de Abraham, a ti y a tu descendencia, para que poseas la tierra que has recorrido, que Dios entregó a Abraham. Isaac, pues, despidió a Jacob, el cual se dirigió a Padán Aram, a casa de Labán, hijo de Betuel arameo, hermano de Rebeca, la madre de Jacob y Esaú. Se enteró Esaú de que Isaac había bendecido a Jacob y lo había enviado a Padán Aram, para que se buscase allí una mujer, y que, al bendecirlo, le había encargado que no se casase con una mujer cananea, y que Jacob, obedeciendo a su padre y su madre, se había dirigido a Padán Aram. Esaú comprendió que las cananeas no agradaban a su padre Isaac. Entonces Esaú se dirigió a Ismael, y, además de las que tenía, tomó por mujer a Mahlá, hija de Ismael, hijo de Abraham y hermana de Nebaiot. Jacob en Betel. Jacob salió de Berseba y se dirigió a Harán. Acertó a llegar a un lugar, y como se había puesto el sol, se quedó allí a pasar la noche. Tomó una piedra del lugar, se la puso como almohada y se acostó en aquel lugar. Tuvo un sueño, una escalinata, plantada en tierra, tocaba con el extremo el cielo. Los mensajeros de Dios subían y bajaban por ella. El Señor estaba en pie sobre ella y dijo: Yo soy el Señor, Dios de Abraham tu padre y Dios de Isaac. La tierra en la que te encuentras te la daré a ti y a tu descendencia. Tu descendencia será como el polvo de la tierra. Te extenderás a occidente y oriente, al norte y al sur. Por ti y por tu descendencia, todos los pueblos del mundo serán benditos. Yo estoy contigo, te acompañaré a donde vayas. Te haré volver a este país y no te abandonaré hasta cumplirte cuanto te he prometido. Despertó Jacob del sueño y dijo: Realmente el Señor está en este lugar y yo no lo sabía. Y añadió aterrorizado: ¡Qué terrible es este lugar! Es nada menos que casa de Dios y puerta del cielo. Jacob se levantó de mañana, tomó la piedra que le había servido de almohada, la colocó como piedra conmemorativa y derramó aceite en la punta, y llamó al lugar casa de Dios. La ciudad se llamaba antes Luz. Jacob pronunció una promesa: Si Dios está conmigo y me guarda en el viaje que estoy haciendo, y me da pan para comer y vestido con que cubrirme, y si vuelvo sano y salvo a casa de mi padre, entonces el Señor será mi Dios, y esta piedra conmemorativa que acabo de erigir será una casa de Dios, y te daré un diezmo de todo lo que me des. Capítulo 29. Jacob se puso en camino y se dirigió al país de los orientales. Cuando he aquí que en campo abierto vio un pozo y 3 rebaños de ovejas descansando junto a él, porque en ese pozo daban de beber a los rebaños. La piedra que tapaba el pozo era enorme, tanto que se reunían allí todos los pastores, corrían la piedra de la boca del pozo y daban de beber a las ovejas. Después colocaban de nuevo la piedra en su sitio en la boca del pozo. Jacob les dijo: Hermanos, ¿de dónde son? Contestaron: Somos de Harán. Les preguntó: ¿Conocen a Labán, hijo de Nahor? Contestaron: Lo conocemos. Les dijo: ¿Qué tal está? Contestaron: Está bien. Justamente Raquel, su hija, está llegando con las ovejas. Él dijo: Todavía es pleno día y no es hora de recoger el ganado. ¿Por qué no dan de beber a las ovejas y las llevan a pastar? Replicaron: No podemos hasta que se reúnan todos los rebaños. Entonces corremos la piedra de la boca del pozo y damos de beber a las ovejas. Todavía estaba hablando con ellos cuando llegó Raquel, que era pastora, con las ovejas de su padre. Cuando Jacob vio a Raquel, hija de Labán, su tío materno, y las ovejas de Labán, su tío materno, corrió la piedra de la boca del pozo
y dio de beber a las ovejas de Labán, su tío materno. Después Jacob besó a Raquel y rompió a llorar ruidosamente. Jacob explicó a Raquel que era hermano de su padre, hijo de Rebeca. Ella corrió a contárselo a su padre. Cuando Labán oyó la noticia sobre Jacob, hijo de su hermana, corrió a su encuentro, lo abrazó, lo besó y lo llevó a su casa. Jacob contó a Labán todo lo sucedido. Labán le dijo: «Eres de mi carne y sangre», y se quedó con él un mes. Labán dijo a Jacob: «El que seas mi hermano no es razón para que me sirvas gratuitamente. Dime qué salario quieres». Labán tenía 2 hijas. La mayor se llamaba Lía y la menor se llamaba Raquel. Lía tenía ojos apagados. Raquel era guapa y de buen tipo. Jacob estaba enamorado de Raquel y le dijo: «Te serviré 7 años por Raquel, tu hija menor». Contestó Labán: «Más vale dártela a ti que dársela a un extraño. Quédate conmigo». Jacob sirvió por Raquel 7 años y estaba tan enamorado que le parecieron unos 10. Jacob dijo a Labán: «Se ha cumplido el tiempo. Dame a mi mujer, que me acueste con ella». Labán reunió a todos los hombres del lugar y les ofreció un banquete. Anochecido, tomó a su hija Lía, se la llevó a él y él se acostó con ella. Labán entregó su criada Silpa a su hija Lía como criada. Al amanecer, descubrió que era Lía y protestó a Labán: «¿Qué me has hecho? ¿No te he servido por Raquel? ¿Por qué me has engañado?». Contestó Labán: «No es costumbre en nuestro lugar dar la pequeña antes de la mayor. Termina esta semana y te daré también la otra en pago de que me sirvas otros 7 años». Jacob aceptó. Terminó aquella semana y él le dio por mujer a su hija Raquel. Labán entregó a su hija Raquel su criada Bilhá como criada. Se acostó también con Raquel y quiso a Raquel más que a Lía, y se quedó a servir otros 7 años. Viendo el Señor que Lía no era correspondida, la hizo fecunda, mientras Raquel seguía estéril. Lía concibió, dio a luz a un hijo y lo llamó Rubén, diciendo: «Ha visto el Señor mi aflicción y ahora me querrá mi marido». Volvió a concebir, dio a luz un hijo y comentó: «Ha oído el Señor que no era correspondida y me ha dado este hijo», y lo llamó Simeón. Volvió a concebir, dio a luz a un hijo y comentó: «Esta vez mi marido se sentirá ligado a mí, pues le he dado 3 hijos». Por eso lo llamó Leví. Volvió a concebir, dio a luz un hijo y comentó: «Esta vez doy gracias al Señor». Por eso lo llamó Judá, y dejó de dar a luz. Vio Raquel que no daba hijos a Jacob, y envidiosa de su hermana, Raquel dijo a Jacob: «Dame hijos o me muero». Se indignó Jacob con Raquel y le dijo: «¿Hago yo las veces de Dios para negarte el fruto del vientre?». Ella replicó: «Ahí tienes a mi sierva Bilhá, acuéstate con ella para que dé a luz en mis rodillas. Así, por ella, yo también tendré hijos». Y le entregó a su sierva Bilhá como esposa. Jacob se acostó con ella. Ella concibió, dio luz a un hijo para Jacob. Raquel comentó: «Dios me ha hecho justicia y me ha escuchado y me ha dado un hijo». Por eso lo llamó Dan. Volvió a concebir Bilhá, criada de Raquel, y dio a luz un segundo hijo para Jacob. Raquel comentó: «Una competición divina. He competido con mi hermana y la he podido». Y lo llamó Neftalí. Viendo Lía que había cesado de dar a luz, tomó a su criada Silpa y se la dio a Jacob como mujer. Silpa, criada de Lía, dio a luz un hijo para Jacob. Lía comentó: «¡Qué suerte!», y lo llamó Gad. Silpa, criada de Lía, dio a luz un segundo hijo para Jacob. Y Lía comentó: «¡Qué felicidad! Las mujeres me felicitarán», y lo llamó Aser. Durante la cosecha del trigo, fue Rubén al campo y encontró unas mandrágoras, y se las llevó a su madre Lía. Raquel dijo a Lía: «Dame algunas mandrágoras de tu hijo», y le contestó: «¿Te parece poco quitarme a mi marido, que me quieres quitar también las mandrágoras de mi hijo?». Replicó Raquel: «Bueno, que duerma contigo esta noche, a cambio de las mandrágoras de tu hijo». Cuando Jacob volvía del campo al atardecer, Lía le salió al encuentro y le dijo: «Acuéstate conmigo, que he pagado por ti con las mandrágoras de mi hijo». Aquella noche la pasó con ella. Dios escuchó a Lía, que concibió y dio a luz el 5.º hijo para Jacob. Lía comentó: «Dios me ha pagado el haberle ayudado a mi criada a mi marido», y lo llamó Isacar. Volvió a concebir Lía y dio a luz para Jacob el 6.º hijo. Lía comentó: «Dios me ha hecho un buen regalo. Ahora me honrará mi marido, pues le he dado 6 hijos», y lo llamó Zabulón. Después dio a luz una hija y la llamó Dina.
Dios se acordó de Raquel. Dios le escuchó y la hizo fecunda. Ella concibió, dio a luz y comentó: Dios ha borrado mi afrenta. Y lo llamó José, diciendo: El Señor me dé otro hijo. Cuando Raquel dio a luz a José, Jacob dijo a Labán: Déjame volver a mi lugar y a mi tierra. Dame las mujeres por las que te he servido y los hijos, y me marcharé. Tú sabes lo mucho que te he servido. Labán le respondió: Por favor, he sabido por un oráculo que el Señor me ha bendecido por tu causa. Señala tu salario y te lo pagaré. Le replicó: Tú sabes cómo te he servido y cómo le ha ido al rebaño que me has confiado. Lo poco que antes tenías ha crecido inmensamente porque el Señor te ha bendecido por mi causa. Es hora de que haga algo también por mi familia. Le preguntó: ¿Qué quieres que te dé? Contestó Jacob: No me des nada, solo haz lo que te digo, que yo volveré a pastorear y guardar tu rebaño. Pasaré hoy por todo el rebaño y aparta todas las ovejas oscuras y todos los cabritos manchados. Ese será mi salario. Así mañana, cuando llegue el momento de pagarme, mi honradez responderá por mí. Si llego a tener en mi poder algún cabrito no manchado o alguna cordera que no sea oscura, en mi poder serán robados. Respondió Labán: Está bien, sea lo que tú dices. El mismo día apartó todos los cabritos rayados o manchados, y todas las cabras manchadas o con manchas blancas, y todas las corderas oscuras, y se las confió a sus hijos. Labán se alejó unas 3 jornadas de camino mientras Jacob pastoreaba el resto del rebaño de Labán. Jacob tomó unas ramas verdes de álamo, almendro y plátano, peló en ellas tiras blancas descubriendo lo blanco de las ramas, y colocó las ramas peladas en los bebederos. Allí era donde los machos se unían con las hembras cuando venían a beber. Lo hacían frente a las varas y las cabras parían crías rayadas o manchadas. Jacob apartó las ovejas y las apareó con machos oscuros o rayados, y mantuvo separado su rebaño sin mezclarlo con el de Labán. Cuando los animales más robustos entraban en celo, colocaba las varas frente al ganado en el bebedero, para que se apareasen frente a las varas. Cuando los animales eran débiles, no lo hacían, de modo que los débiles eran para Labán y los robustos para Jacob. Y resultó que el ganado débil le tocó a Labán, el robusto a Jacob. De este modo se enriqueció muchísimo. Tenía muchos rebaños, siervos y siervas, camellos y asnos.